¿no es cierto?, Prigozhin, que era un hombre de negocio, digamos un millonario, bueno, él tenía al parecer era gran parte dueño de la empresa. Efectivamente está lleno de militares ese tema o de ex militares, pero él es el que aporta los fondos para que funcione. Entonces de alguna manera ahí uno podría decir que también hay una especie de desentenderse de lo que puede ocurrir. Porque el grupo Wagner en particular ha sido acusado por las Naciones Unidas por cometer crímenes de guerra. Es decir, por ejemplo, de que a sus desertores digamos, eran ejecutados extrajudicialmente, son acusados por eso. Sí. Los han acusado las familias de esas personas. También se sabe que parte de ese equipo, porque cuando hablamos del grupo Wagner, sabemos que entre el 2014 y el 2020 llegaron a ser del orden de los 2.000 efectivos, pero sabemos que en Ucrania era una cantidad mucho mayor. Bueno, y ahí se habla también, acusado por las Naciones Unidas, de que habrían participado presidiarios, que habrían sido, ¿no es cierto?, liberados a cambio, ¿no es cierto?, de sus crímenes, de participar en el grupo y de ir a combatir. Entonces también está eso. Y lo otro que los acusan es de haber realizado en algunos lugares masacres o violaciones. Exacto. Entonces esos temas en particular, bueno, lógicamente que están penados por el derecho internacional, por los derechos humanitarios, por las leyes de la guerra, por las convenciones de Ginebra, etcétera, etcétera, en los cuales, ¿no es cierto?, a un efectivo de las Fuerzas Armadas regulares que cometiera eso sería acusado de crimen de guerra y el Estado tendría que responder. Pero igual, ¿no es cierto?, en este caso, esas personas como que aparentemente quedan exentas de esto porque no pertenecen al Estado propiamente tal. Eso te quería preguntar, claro. A Rusia eso no le importaba. ¿Cuál fue el motivo del conflicto que tuvo Wagner con el gobierno? Bueno, ahí lo que empieza, por lo que se sabe, empieza a tener mucho problema al interior, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas rusas, empiezan a tener problemas con esta agrupación en particular. Prigozhin se rebela en contra, ¿no es cierto?, hablemos, ¿no es cierto?, del comandante, ¿no es cierto?, de ese teatro de operaciones, empieza a acusar de que no le están proporcionando, porque lógicamente no tiene una independencia total, él tiene que tener apoyo logístico y de otro tipo, y empieza a evidenciarse a través de los medios noticiosos internacionales que él empieza a reclamar en contra del gobierno porque no lo está apoyando, y en algunas ocasiones empieza a plantear de que está teniendo una muy gran cantidad de bajas y que eso es acusa de eso al aparato estatal, de que el ejército en particular no lo está apoyando como corresponde. Entonces por eso es que él hace esta especie de rebelión en la cual, ¿no es cierto?, empieza a avanzar hacia Moscú, y eso es una cosa inédita, así como por decir, no sé, se enojó la legión y está en contra de todo lo que está ahí. Pero lógicamente ellos no tenían una capacidad como para poder rebelarse, ni hacer caer el gobierno, ni mucho menos. Pero ahí hay una demostración de lo que puede ocurrir con estas fuerzas de ese tipo, digamos, que obedecen a estos otros patrones de conducta, no propiamente tal. Ahí especulando de mi parte, porque yo no lo sé, pero finalmente de la línea de Putin hubo una reacción, ¿no? Porque esto terminó mal, ¿eh? El helicóptero, no sé qué le pasó, pero claro, dejó de funcionar el helicóptero. Claro, pero lo que llama la atención también es que, claro, ellos evidentemente abandonan la zona del combate, les dan como la oportunidad de ir con las fuerzas a Bielorrusia, se instalan en Bielorrusia y dejan de estar participando en el campo de batalla. Y lo raro es que, bueno, y siguen con sus intereses, por ejemplo, en África. Entonces se supone que toda la cúpula de Wagner, cuando tienen este accidente, habrían venido de regreso de África a sus otros contratos que tendrían en esos lugares. Entonces ahí se produce una suerte de inquietud, de duda, de saber qué es lo que pasó con ellos. O sea, sospechoso por decirlo menos, qué es lo que pasó con ellos. Claro, es una realidad. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, es complicada la relación de mercenaria entonces con el Estado que lo contrata. Porque recuerdo además que en tu presentación se hablaba que acá participan a veces varios países. La empresa de un país contrata gente de un país B para actuar en un país C. Entonces, complicado el tema de las responsabilidades. ¿Quién regula esto? Exacto. Por ejemplo, en el caso chileno, nosotros tenemos que recordar que, las Naciones Unidas en algún momento determina la necesidad
de poder crear, ¿no es cierto?, de plantear por medio de una resolución una convención en contra del reclutamiento, entrenamiento y uso de los mercenarios en el mundo. Lo primero que ocurre con esto es que efectivamente esa es como una sana intención, pero la verdad es que de los 200 países, ¿no es cierto?, que conforman, ¿no es cierto?, nuestro mundo, hablemos que deben ser unos del orden de 30 países que suscribieron ese acuerdo. Obviamente que en ese acuerdo no está ni Estados Unidos, ni la Federación Rusa, ni la República Popular China, etc. No participan en ese tipo de acuerdos. Como tampoco, ¿no es cierto?, están sometidos al penal, al Tribunal Penal Internacional por los crímenes de guerra tampoco, porque ¿quién va a querer participar en eso cuando anda peleando en todo el mundo? Entonces viviría, ¿no es cierto?, acusado quizás qué cosa. Entonces no hubo mucho, no ha habido hasta la fecha ningún pronunciamiento formal respecto a este tema. Pero igual se creó esta comisión, y esta comisión tiene un grupo de trabajo que es en relación a los mercenarios. Y el 2007, este grupo, recorre, digamos, todo el mundo que acepte, recorre e investiga cosas, ¿no es cierto? Y eso, en particular en el caso de Chile, se produjo. Es decir, con ocasión, ¿no es cierto?, de la guerra de Irak y Afganistán, efectivamente se sabe que dos empresas norteamericanas, que fueron en ese momento Blackwater, que existía como Blackwater, y Triple Canopy, establecieron en nuestro país la posibilidad de crear unas especies de oficinas o representantes legales de las empresas que buscaron trasladar policías y militares chilenos para poder contratarlos y poder participar en estos lugares de conflicto en diferentes misiones. Esto se hizo inicialmente a través de ex policías y ex carabineros, ex policías y ex militares de todas las ramas. Entonces se crearon aquí una especie de delegados de estas oficinas que empezaron a buscar gente para poder trasladarla hacia estos lugares. Los contratos se hicieron en oficinas que estaban en Sudamérica, pero no en el propio país. Estaban, ¿no es cierto?, en Montevideo, estaban en Panamá, e incluso en Perú. Y en esos lugares, ¿no es cierto?, estos chilenos que se contrataron, firmaron con esas empresas, después los trasladaron a otro país, en los cuales recibieron la instrucción inicial de lo que iban a hacer, etc. Y finalmente terminaron en Irak y en Afganistán. Entonces, la figura normalmente fue una especie de servicios de seguridad para proteger, por ejemplo, pozos petroleros, etc. Pero lógicamente, como son zonas de combate, hubo ocasiones en las cuales se enfrentaron con movimientos de resistencia en esos lugares, por ejemplo, y ellos tenían armamento, etc. Entonces, hubo una intención entre Blackwater y Canopy de aproximadamente, tenían una idea de llegar hasta el 2006 más o menos y poder trasladar del orden de los 3.000 efectivos a participar en esto. Se sabe, porque evidentemente existen esos antecedentes, hubo una investigación, acusaciones formales, etcétera, de que prácticamente del orden de los 700, 750 o más chilenos participaron en estas actividades. Entonces aquí se da un contrasentido, porque por una parte el gobierno chileno, ¿no es cierto?, estando en las Naciones Unidas, integrando, ¿no es cierto?, la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, se negó rotundamente a participar en ese conflicto, en la invasión, ¿no es cierto?, de Irak. Pero por otro lado, estamos hablando, ¿no es cierto?, de casi 1.000 chilenos que fueron a actuar de todas maneras. Entonces ahí se produce una situación que es de carácter ilegal, pues. Digamos, eso no debería ocurrir. Es un impacto político. Claro. Entonces han habido ya intenciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado chileno, de plantear esto y de preocuparse en particular de que esto no ocurra. En Chile hay legislaciones para el tema del porte de armas, del control de las armas, ¿no es cierto?, del sistema de seguridad privada, está restringido todo el uso de armamento en las policías y en las Fuerzas Armadas, pero esta suerte de manejo que se hace es el que de repente no se sabe efectivamente qué es lo que puede ocurrir. Ya se han publicitado
que en el conflicto ruso-ucraniano ya hay chilenos participando. Entonces se han hecho hasta entrevistas, ¿no es cierto?, y publicaciones en el Mercurio, hablando, ¿no es cierto?, por lo menos de un ex militar y de un ex carabinero que consiguieron entrevistas estando en ese lugar. Correcto. Se sabe que en algún momento, incluso en la embajada de Australia en Bagdad, por ejemplo, había un conglomerado de servicios de seguridad que, si bien es cierto, era de Estados Unidos, tenía contratados chilenos que estaban en esos lugares. Entonces, de alguna manera, esa suerte de indefinición puede permitir que esto ocurra. Entonces, esto se ha ido digamos, masificando, digamos, diría yo, con distinta intensidad. El conflicto colombiano, Ya. ¿no es cierto? Que por un lado tenemos la fuerza FARC, claro, paramilitares. claro. Primero estamos, ¿no es cierto?, presentes ante el movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no es cierto?, de Colombia, la FARC, ¿no es cierto?, que combaten en contra del Estado. ¿Y por qué están combatiendo en contra del Estado? Por un tema de carácter ideológico, ¿no es cierto? Sí. Porque están pretendiendo cambiar, ¿no es cierto?, un gobierno, etcétera, y 50 años, digamos, la guerrilla en este Son contexto. revolucionarios. Claro, revolucionarios. Pero, y a medida de que avance el tiempo y las generaciones, porque tenemos que entender que un conflicto que hubiera 50 años, estamos hablando de generaciones, entonces hubo, ¿no es cierto?, casos de guerrilleros que nacieron, ¿no es cierto?, en la guerrilla y se formaron en la guerrilla y terminaron. Entonces aquí va a ocurrir una suerte de situación en la cual en algún momento las FARC ponen en jaque a las Fuerzas Armadas colombianas. Llegan a ser una cantidad de efectivos tan grande que pasan a denominarse FARC-EP. O sea, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Ya son un ejército con miles de efectivos. Entonces también se crea aquí otra figura que son los paramilitares. ¿Mercenarios? Claro, que pasan a ser una suerte de mercenarios, porque muchos, ¿no es cierto?, de los afectados por esta guerra, ¿no es cierto?, interna, contratan militares o exmilitares que empiezan a integrar estas fuerzas paramilitares. Y esos podrían entrar en una categoría, digamos, de una fuerza que surge paralela, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo, pero que también está defendiendo los intereses privados en contra de ellos. Bueno, después de esto todo se confunde, porque la FARC, ¿no es cierto?, empieza a crearse mucho con este vínculo de la droga, de los secuestros, etcétera. Va creando una suerte de organización de carácter criminal. Y también por sus acciones, que obviamente no respetan nada, se pasan a ser una organización terrorista. Entonces se pierde todo el sentido de esto, ¿no es cierto?, y pasan a funcionar ahora como una organización criminal, no como una organización mercenaria, sino que como una organización criminal. Pero también debemos pensar que después, cuando se produce, ¿no es cierto?, la paz ahí, va a haber una gran cantidad de efectivos que pueden pertenecer a los ex paramilitares o a las ex FARC, que lo que más saben, ¿no es cierto?, hacer es combatir. Entonces muchos de esos están dispuestos o a integrar organizaciones criminales, ¿no es cierto?, que pueden estar en alguna parte del mundo, como también ofertar sus ¿no es cierto?, especificidades, sus especialidades a estas organizaciones, digamos privadas, que los hacen hacer. Hay del orden de los 300.000. Claro. Es un buen mercado. Sí, es un buen mercado, claro. Entonces obviamente que eso en el mundo, ¿cierto?, es significativo. Entonces se habla mucho también de que esto que ofertan ellos deja a las Fuerzas Armadas más específicamente para otras cosas. Entonces, si uno se pone a pensar, efectivamente, claro, ¿no es cierto?, Estados Unidos invade Irak, pero tendrá que estar preocupado de toda la protección del sistema logístico, de algunas protecciones. Entonces se diversifica esta actividad, y algunos se centran en una cosa y estas otras pueden brindar otra cosa. Entonces ahí empiezan a existir esa especie de trabajo, ¿no es cierto?, en conjunto. Yo diría que obviamente sin control absoluto, las fuerzas, ¿no es cierto?,
de este tipo de compañía, etcétera, en Estados Unidos no existen. Tienen dentro de su organización, dentro del país, están legalmente constituidas, etcétera. Bueno, pero cuando ya salen a hacer otra cosa, bueno, pueden terminar en cualquier situación. Si se va a combatir la droga, ¿no es cierto? Si se va a necesitar, por ejemplo, fumigar campos, a lo mejor ahí, bueno, ¿y a quién contratamos para eso? Entonces ahí hay una empresa que ofrece aviones, que tiene las capacidades de poder hacerlo. Entonces pueden haber cosas muy, diría yo, muy necesarias, quizás, pero puede ocurrir que un Estado, si quiere obtener, por ejemplo, un cierto grado de capacitación, necesariamente tiene que hacerlo entre Estado con Estado a través de sus propios organismos militares y policiales, o puede contratar una empresa. Porque la empresa le puede brindar exactamente lo mismo y a lo mejor mucho más avanzado. Pensemos en Israel. Si Israel, ¿no es cierto?, ha tenido toda la vida esta situación de suerte de conflicto, ¿no es cierto?, permanente con Hamas, ¿no es cierto?, con Hezbollah, etcétera, tienen una capacidad de enfrentamiento antiterrorista obviamente que apreciable, ¿no es cierto?, dentro de sus organizaciones estatales, pero también dentro de empresas o compañías militares privadas que también lo pueden ofrecer. Claro. Porque esos ex integrantes de estas organizaciones pueden trabajar ahí. Bueno, y si yo quiero saber, ¿no es cierto?, tener una capacidad al día de personas que son capaces de proteger a personas importantes, por ejemplo, guardaespaldas, llamémoslo así. Sí. Ese debe ser uno de los lugares donde yo puedo tener a los mejores. Correcto. O, por decir otra cosa, si personas que pueden realizar, ¿no es cierto?, trabajo en plataformas petroleras, compañías de helicóptero que trasladan, ¿no es cierto?, en todas circunstancias, de día, de noche, etcétera. Entonces esas empresas que ofrecen ciertas cosas que podrían estar del ámbito de la seguridad privada, también pueden ir alcanzando otras expertices. Entonces eso que a nosotros lo tratamos de regular de alguna manera, porque nunca esto que nos ocurrió, ¿no es cierto?, con respecto a esto es como muy reciente. O sea, sí estamos acostumbrados de que en determinadas situaciones, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, etcétera, obviamente que fueron a esos lugares chilenos, que pueden haber ido porque tenían, ¿no es cierto?, eran, migrantes, ¿no es cierto?, de familias de migrantes que determinaron que tenían que ir a combatir por sus antiguos países o sus lugares. Y había una demanda, Claro, además por lo tanto, entonces ocurría, pero no a este grado de que aparezca una compañía que empieza a contratar. Claro. Porque también empieza a ocurrir o se buscó que estos mismos representantes en estos lugares, ya cuando se le empezaron a terminar los interesados retirados o jubilados o lo que fuera, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, empezaron a mirar a los que estaban al interior. Entonces, bueno, entonces a lo mejor se podía lograr una especie de contrato con alguien que pedía permiso sin goce sueldo o que podía estar con feriado y poder ir a estos lugares. Entonces ahí empezó a tenerse cuidado con este tema, para observar bien qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces es algo que diría yo que existe en el mundo, que no... Actualmente en Chile no hay ninguna oficina que esté dedicada a esto, pero si nosotros cruzamos la cordillera, nosotros vamos un poco más allá, sí hay. Se sabe que hay, o sea, que hay, ¿no es cierto?, compañías que están presentes. En Argentina hay, en Perú hay. No solamente de estos países, China tiene. Entonces, nosotros empezamos a ver cosas que son raras. Por ejemplo, ¿no es cierto?, se habla de que hay en ciertos lugares se ofrecen servicios en las comunidades chinas en las cuales se instalan verdaderas especies de comisaría, como situaciones como policiales que son brindadas con nacionales de ellos. O sea, ¿y cómo lo hacen? Y brindan seguridad. ¿Y quién nos oferta eso? ¿A dónde salen ellos? ¿Dónde están? Entonces, en varios lugares eso se ha detectado que existe. Y de hecho en China existen estas compañías y proporcionan estos servicios. Entonces están dispuestos, bueno, depende de los intereses que hayan, brindar ese servicio. Correcto. Oye, ¿qué pasa con el tema, tú lo mencionaste, jubilados? ¿Qué pasa con el tema de las pensiones, con el tema de la salud? Bueno, ese también es un tema complejo. Es decir, dentro de las investigaciones que se realizaron en 2007 producto de este tema de los
de esta especie de mercenarios chilenos que participaron, se vio esta complejidad, pues, digamos, de que algunos de ellos resultaron heridos o algunos de ellos después se querellaron o pretendieron querellarse porque los contrataron para una cosa y los mandaron a otra cosa y en otras condiciones. Y ahí empieza este laberinto de buscar a quién le reclaman. Entonces, porque claro, por decir una cosa, esta empresa Academy o Blackwater, evidentemente que exigen a Estados Unidos todos los temas de seguros de vida y seguros contra accidentes, etcétera. Pero es bastante difícil, ¿no es cierto?, si yo soy un chileno contratado con un representante de esa empresa en una oficina que está en otro país, me entrenaron en otra y terminé en otro lado. Entonces, bueno, ¿y cómo reclamo eso? Y si tengo que hacer uso de abogados, ¿cómo lo hago? Entonces a lo mejor sale más caro eso que lo que me pagaron. Entonces en términos reales estamos hablando, se sabe que en esa época, ¿no es cierto?, 2003, 2002, digamos, cuando participaron, se pagaba del orden de los $3.000 mensuales en algunos casos, y dependiendo de otro tipo de actividad, $1.000 mensuales. Claro, a lo mejor comparativamente era un monto bastante más grande que lo que se ganaba en ese momento para alguien que requiere los fondos, que tiene una necesidad. Pero esto es bien complejo en términos de decir, bueno, ¿quién me va a responder finalmente? Entonces, bueno, ya en esas condiciones es bastante difícil, ¿no es cierto?, que me paguen lo que yo estoy pretendiendo. O sea, son actividades de alto riesgo en que si no pasa nada, bueno, llegó una buena cantidad de dinero, sí. pero si no, si sale una invalidez, bueno, ahí empieza el problema. Claro. Hay un encubrimiento. Claro. La noticia dice esto fue un accidente, nunca van a decir que pasó un evento. Exacto. Entonces hay situaciones de este tipo que yo diría que hoy en día no hay grupos mercenarios entregados para poder derrocar un gobierno, ni hacerse dueño, ¿no es cierto?, pero hay empresas, digamos, podríamos hablar mucho también del tema de los sicariatos. Bueno, a lo mejor, ahí se llega a otro tema, pero también llama la atención, pues digamos, que puede venir, ¿no es cierto?, un equipo de personas, ¿no es cierto?, contratados en un país que tratan de matar a un candidato presidencial en otro. Entonces, bueno, ocurre. Ahora esto ocurría mucho en la época del 60, ¿no es cierto?, en África, ¿no es cierto? Obviamente que existió eso, por eso de ahí surgen estos mercenarios que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo belgas, franceses, británicos, muchos, ¿no es cierto?, que se ofrecen, pero esos son como equipos de mercenarios más individuales, pero sí organizan o se organizan entre ellos y participan. Y estuvieron muchos de ellos, ¿no es cierto?, en África, por eso que sale todo este tema de carácter novelístico, ¿no es cierto?, los perros de la guerra, los gansos salvajes. Eso te quería preguntar. Claro, porque esos son personas, claro, hay una mezcla ahí que también se ensalzó mucho en el cine, en la literatura, de hablar de ellos en particular, por qué son así ellos, por qué, ¿no es cierto?, la vida que llevaban, se habla que muchos eran aventureros y que estaban en esos lugares, entonces se creó alrededor de ellos una imagen de especie, ¿no es cierto?, de leyenda respecto a estas personas, pero no se fijan mucho que bueno, por ejemplo, una de las primeras misiones contrarias a las Naciones Unidas en África, los primeros que se oponen a una misión de operaciones de paz, ¿no es cierto?, o de las Naciones Unidas, son un grupo mercenario, porque están ahí presentes, ¿no es cierto?, que están velando por lo que le paguen, ¿no es cierto?, viendo este tema, pues. Y después muchos de ellos jubilaron, muchos de ellos murieron en paz en algunos lugares, ¿no es cierto?, con bastante prestigio de sus servicios, y se produce mucho eso ahí. Hay organizaciones que, siendo enormemente calificadas, ¿no es cierto?, como el Special Air Service británico, que se supone que es uno de los equipos, digamos, de operaciones especiales más eficientes del mundo, ha sido tradicional que muchos de sus integrantes, desde el año 41 que se crearon hasta el día de hoy, son los más cotizados, digamos, los mejores pagados para participar en este tipo de actividades. Entonces, ha estado siempre presente. Es como
es una situación que lo que hablabas, que te mencionabas al principio, ¿no es cierto? En el lejano oeste, cuando quieren... Marshall. Claro, entonces están los sheriffs, los Marshall, que supuestamente están representados ya al Estado, ¿no es cierto?, en esto, pero paralelo a ellos están los cazarrecompensas, que eso están funcionando aparte. Entonces esto es como una suerte, eso existió y sigue existiendo hasta el día de hoy. Eso es algo que está presente. Entonces hay situaciones como esa. Mira, por ejemplo, va mucho también relacionado con la actividad, con su desempeño en combate, etcétera, etcétera. Las maras salvatruchas, por ejemplo, de El Salvador. Muchas de estas maras, cuando se termina el conflicto interno que están en esa zona, muchos de ellos, que eran, entre comillas, nosotros guerrilleros que estaban peleando, se quedan sin trabajo. Entonces, ellos, la mayoría, emigran, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, en particular a Los Ángeles. Y en ese lugar, ¿no es cierto?, llegan como todos estos migrantes, que bueno, ellos se ocupan de los trabajos, ¿no es cierto?, que están más disponibles. ¿No es cierto?, trabajar, ¿no es cierto?, en la industria alimentaria, ¿no es cierto?, lavando platos, claro, lavando autos, etc. Pero muchos de estas maras, o de estos ex, ¿no es cierto?, guerrilleros, se dan cuenta que la mafia, ¿no es cierto?, que impera en Los Ángeles es, ¿no es cierto?, una mafia, ¿no es cierto?, afroamericana en particular. Pero se dan cuenta que ellos en particular dominan mucho más las condiciones de carácter bélica que ellos. Y copan, ¿no es cierto?, el crimen organizado dentro de Los Ángeles y se transforman en ellos, se hacen dueños de todo. Sí. Y terminan, ¿no es cierto?, digamos, copando las cárceles norteamericanas, todas estas maras, hasta que ya se empiezan a dar cuenta en Estados Unidos que lo que tienen que hacer es mandarlos de vuelta, o sacarlos de ahí, y después empiezan, ¿no es cierto?, a emigrar, ¿no es cierto?, nuevamente a Centroamérica, empiezan a avanzar hacia el sur, empiezan a ver los primeros atipos de las maras, ¿no es cierto?, en estos lugares. Entonces hay que entender que estas personas muchas veces, ya sea por su actividad criminal o por participar durante largo tiempo en conflictos, etcétera, etcétera, adquieren una especificidad que los hace atractivos para este tipo de cosas. Entonces los pueden contratar. Pueden haber problemas, claro, obviamente si se van a Irak, a Afganistán, alguien los tiene que dirigir y tienen que saber el idioma, porque si no, ¿cómo se entienden? Entonces tienen que hablar inglés o alguna cosa así de ese tipo. Hay limitaciones para ver los lugares. Pero en todos estos lugares hay posibilidades de utilizarlo. Entonces se recurre a eso. Y para redondear y dejar espacio para otras conversaciones futuras, digamos, ¿qué conclusión, con qué nos quedamos con el tema de los mercenarios? ¿Hacia dónde va esto? Porque yo veo que ha ido creciendo. La realidad supera la ficción, las películas se quedan cortas por lo que tú me acabas de contar, y esta industria parece que va en desarrollo, cada vez más profesional, cada vez con más armamento. ¿Hacia dónde vamos? Sí, mira, yo creo que si hay algo, ¿no es cierto?, que con el paso del tiempo se ha ido buscando, por un lado, a lo mejor no es la palabra, pero humanizar más el máximo grado del conflicto, que es la guerra. Se ha ido estructurando toda una legislación alrededor de ella, ¿no es cierto?, buscando legislar y hacerla lo menos deshumanizada posible. Ese es el objetivo final. Esto atenta absolutamente en contra de aquello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que en el fondo la comunidad internacional se tiene que dar cuenta de que esta situación escapa a todo control. Es decir, el monopolio del uso de la fuerza, la única forma que esté relativamente controlada, digo yo relativamente porque en el caso de conflicto eso es bastante difícil, pero es a través del Estado. El Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, ¿y cómo lo hace? A través de sus fuerzas armadas ante un conflicto externo y a través de sus policías dentro del interior del país. Eso es lo que eso es lo que el mundo, entre comillas, civilizado ha buscado lograr. Esto atenta contra eso, porque en este contexto estas fuerzas no son controladas, digamos, están a disposición de otros, pueden ser utilizadas, pueden reemplazar o buscan reemplazar por un tema meramente económico o de ventaja o desventaja el poder utilizarlos en un lugar, tanto en el ámbito militar como en el ámbito policial. Entonces es un riesgo. Yo creo que tal como decía Polibio, ¿no es cierto?, 168 a.C., y como lo reiteraba Maquiavelo posteriormente, este problema sigue exactamente igual.
Y esas personas, ¿no es cierto?, o sea, están fuera de todo lo que hemos creado, o sea, no hay soberanía sobre ellos, etc. Están al mejor postor. Están al margen. Exacto, yo diría que están al margen, entonces por lo tanto tienen que ser controlados y digamos de alguna manera tiene que haber una necesidad de que esto se plantee, digamos, y se conozca y se combata. Es difícil, porque no hablamos específicamente de eso, lo podemos dejar para otra oportunidad, pero el terrorismo es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Hoy día decimos, o las grandes potencias dicen que no quieren firmar el tema de los mercenarios porque no está bien claro la definición respecto a ello, el grado de control que hay que tener, los principios, etcétera, y la forma de abordarlo. Entonces, que está clara la definición. Por supuesto, pues es lo mismo el terrorismo, y el terrorismo también ocurre lo mismo. Entonces, esta es una manera de verlo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que se pretende buscar el todo vale, es cuando se nos crea el problema. Entonces, si alguien dice que, ¿no es cierto?, el fin justifica los medios, Hay que verlo. claro, o que diga yo, ¿no es cierto?, que, bueno, que es preferible el mal menor ante el mal mayor, ahí estamos mal, porque yo no estoy, ¿no es cierto?, actuando de acuerdo a cómo va evolucionando la civilización, pues. Entonces quiere decir que estamos volviendo atrás. Entonces, estos temas son temas complejos, en los cuales no hay una definición cierta, porque obedece a intereses. Porque finalmente uno tendría que pensar que, bueno, esto da empleo, millones de personas trabajan en esto, es lucrativo enormemente y ofrece ventaja. Y exime responsabilidad a los estados, porque es el otro que lo hizo, no lo hice yo. Exacto. Como Misión Imposible y todas estas películas que uno ve que si usted acepta bajo su riesgo. Claro, exacto, así es. Bueno, oye, te agradezco mucho esta conversación. Ya, pues, Igor. Ha sido interesante, espero que a los auditores también les guste y dejaremos espacio para futuras conversaciones. Por supuesto. Muchas gracias, Ariel. Gracias a ti. Esté bien.